Buenas tardes, Necoitz. Muy buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias por recibirnos. En Innovatorio llevamos mucho tiempo siguiendo tu trabajo y vuestro trabajo en la Escuela de Música y Danza de San Sebastián y nos parece fascinante cómo se ha conseguido que la práctica amateur tenga un valor central en la vida cultural de una ciudad. Y nos gustaría precisamente hablar contigo de ello, de cómo la música, más allá de los escenarios profesionales, puede ser una forma de crear comunidad, identidad y bienestar. Entonces, en Egoitz, vuestra escuela se define como mucho más que un centro de enseñanza. ¿Qué lugar ocupa realmente en la vida cultural y social de San Sebastián la escuela? Bueno, con toda la humildad del mundo también, la escuela pretende, ¿no?, ser un faro dentro de la ciudad, que no solo se entienda como un centro de enseñanza. En nuestra ciudad, centros de enseñanza y muy buenos además, está Musiquén, el centro o sea, universidad o estudios superiores de música, ¿no? O sea que, desde luego, nosotros no queremos ocupar ese espacio, no nos corresponde. Y nuestra visión es un poquito distinta en el sentido que, digamos que lo vemos más desde pie de barrio, ¿no? Desde abajo, desde la capacidad que tiene en este caso pues la música y la danza de ser un agente cultural en sí mismo en la ciudad. No poniendo por encima la excelencia musical o el currículum del centro y el cumplir con este currículum tradicional, ¿no?, con la presión que ello normalmente implica, sino ser un sitio donde la música, el arte en general, la música y la danza en concreto, se entiende desde una manera activa y práctica, ¿sí? No es tan importante el hecho de que sea excepcional en mi interpretación, sino que la entienda como algo propio y la pueda poner en práctica y ser útil hacia la ciudadanía en general, ¿no? O a un barrio en concreto, o en una residencia de ancianos, o una ONG que está trabajando por X objetivo social, cualquier agente social, es decir, que uno pueda sentir la importancia de lo que hace por el contexto en el que lo hace también. Ya, o sea, se traduce como un derecho ciudadano, ¿no? Claro, eso es una manera también de entenderlo, ¿no? O sea, el acceso a las enseñanzas musicales y danza como un derecho que todo el mundo ha de tener, y una escuela que debe de ser accesible en la medida de lo posible, accesible desde la parte económica, pues con precios sociales que favorezcan que pues, colectivos en exclusión social tengan un acceso más fácil, casi gratuito, ¿no? Esto, evidentemente, necesita de voluntades políticas y apoyos económicos para que se puedan llevar adelante estos proyectos. Pero sí eso, que sea una escuela accesible en todos los sentidos, o sea, que no mire el origen cultural de quien acude, que no mire el nivel previo de quien acude a la escuela, las motivaciones que le traen a interesarse por bailar o por tocar música, y que dentro de ese espacio todas esas distintas orígenes, digamos, tienen cabida y son compatibles y suman y cohesionan en sí mismo, ¿no? Puede ser la edad, el género, el nivel, la raza, la religión, todo da igual porque al final hay un lenguaje común que todos conocemos y en el cual se pueden hacer muchas cosas juntos y ayudan a tener un desarrollo, eso, no una enseñanza simplemente técnica de lo que voy a aprender a tocar la flauta o el clarinete, sino que voy a aprender con mis compañeros y favoreciendo mucho la práctica en conjunto, que creo que es lo que hace que esto pues, sea más fácil de llevar a cabo. Uno de vuestros modelos o ejes principales de trabajo es el trabajo en grupo, ¿no? Los coros, las orquestas, las bandas. ¿Por qué es tan importante esa dimensión colectiva en un proyecto amateur? Bueno, creo que tiene muchísimas aristas este tema. Principalmente nos cuesta mucho entender la práctica de un instrumento. En la danza ya ni te cuento, nadie se encierra normalmente en su cuarto para bailar él solo, ¿verdad? O ella sola. O sea que ahí está como mucho mejor entendido siempre la práctica colectiva. En la danza siempre se ha trabajado desde el grupo. Y en las especialidades instrumentales, el disfrute que se puede alcanzar
uno y la realización que uno puede sentir tocando un instrumento es muy elevada, de acuerdo, pero exponencialmente lo es mucho más si eso lo pones en común con otras personas. Tiene casi un resultado terapéutico incluso. Es decir, uno acude a un ensayo colectivo y ve gente con las mismas preocupaciones, las mismas dificultades, los mismos objetivos, los mismos logros, y esa sensación de compartir algo crea como una especie de microsociedad, ¿no? O sea, que muchas veces miras la orquesta o la banda y dices, coño, si es que hay personas que tienen 72 años, 16, unos de una familia acomodada, otros pues no lo son, ha tenido que solicitar un instrumento prestado por la escuela pues porque no ha podido comprarlo, uno acude en bicicleta, otro en patinete y otro en un BMW, pero sin embargo durante el espacio que comparten es que nada de eso tiene ninguna importancia. Ya, es maravilloso, ese aspecto es maravilloso. Porque nos damos cuenta que tiene quizá un elemento hasta transformador de poder comprender tu realidad de una manera distinta a como el resto del día en tu nicho, en tu espacio donde sueles ubicarte, pues quizá vives al margen de esta otra realidad. Es como, y aquí creo que nos tenemos que mirar para adentro en nuestro caso en la escuela, a los órganos directivos o cómo nos organizamos, ¿no? Las agrupaciones tradicionalmente se han entendido de una manera muy jerárquica también. No lo critico, será así porque nos ha llevado eso la experiencia, ¿no? Pero existe un director o directora que desde ahí hacia abajo todo emana con el cabeza de sección, el solista de flauta, con una especie de jerarquía que marca el orden desde el ensayo del principio hasta el final. Y quizá desarrollar habilidades, las soft skills o las blandas, o sea, habilidades blandas que llaman, ¿no? De un poquito más de resiliencia, de comprensión, de cohesión, de suma de objetivos compartidos, consensuados. Creo que esto hace que el resultado final tenga muchísimo más valor para todos los que componen ese grupo, ¿no? Por eso digo que quizá también, hasta en la propia manera que nos organizamos en los centros, ¿no? Intentar huir tanto de ese formato ya conocido, jerárquico, intentar implementar maneras de trabajar que sean un poquito más participativas desde la base. Esto no quiere decir que no estoy hablando de una especie de anarquía, ¿no? Donde todo el mundo hace lo que le da la gana, sino todo lo contrario. Todo el mundo se siente partícipe de lo mismo y desde su sitio intentan aportar lo que saben y pueden. Vuestro modelo tiene un peso enorme, ¿no?, en la vida comunitaria de Donosti. Si me equivoco, me corriges, por favor. Taporradas, Santo Tomás, Carnaval, folclore vasco. ¿Qué impacto tiene esa implicación, esa participación en la cohesión social en la ciudad? A ver, entiendo que cuando una persona participa en un proyecto, va a trabajar para tocar un concierto, pero ese concierto está radicado o anclado sobre una tradición local, ya sea la que afecta a la ciudad entera o simplemente a un barrio, porque estás participando en unas fiestas que para el común de los mortales quizá no tengan importancia, pero para aquellos vecinos de esa zona, pues sí la tienen, y durante el año se esfuerzan en organizar iniciativas para que durante una semana o un fin de semana ese barrio pues tenga una actividad cultural y se vea, ¿no? Se visualice en la calle pues esas inquietudes que se dan y que a la gente le lleva mucho tiempo organizar pequeñas cosas humildes. Participar a un alumno de la escuela en algo así hace que el hecho, la vivencia que tiene, le sea mucho más próxima, real y entendible. Entonces, tiene un impacto en el sentido de que asume la responsabilidad de eso. O sea, soy parte de esto. No es algo simplemente venido como si fuera un mueble musical que ha estado durante un tiempo expuesto, ya ha hecho ciertos sonidos y se ha ido porque le han aplaudido y ya está. Sino que ser más parte de eso, del proceso, ¿no? Lo mismo si hablamos de la tamborrada. La tamborrada en Donosti pues tiene muchísimo eco, toda la ciudad pues un día de fiesta, el fiesta principal del año. Poder participar pues con las tamborradas o
o colaborar con una iniciativa que la UNRWA, por ejemplo, en la Agencia para los Refugiados Palestinos, pues inicia y sentirte parte de que estás tocando música o estás bailando, pero en un acto que reivindica ciertos, pues no lo sé, en este tema, pues por ejemplo, pues una injusticia, ¿no?, social. Sentir que estás formando parte de eso no solo es tocar un concierto o hacer una actuación de baile, tiene una mayor trascendencia. Entonces, el impacto hacia el alumnado yo creo que va por ahí. Y luego la ciudad, pues que cualquier ciudadano que va por la ciudad y se encuentra en la calle una actuación o ve que la escuela se moviliza para dar voz a no sé qué cuestión o que está en las fiestas de la ciudad, pues hace que se sienta parte de la ciudad de alguna manera, ¿no? No es un edificio donde van una serie de personas a estudiar, sino que es una gente que participa en las cosas importantes de la ciudad. Creemos que el tejido amateur es una base fundamental para la sostenibilidad del sector, del sector cultural y en concreto del sector musical y de la danza. ¿Qué aprendizajes crees que se pueden extrapolar de vuestra experiencia hacia otros territorios de España? No lo sé, yo creo que todos, en todos los territorios, serán conocedores de su propia realidad, ¿no? Yo creo que hay cosas que son prácticamente replicables, pero bueno, que cada uno hace muy bien su trabajo donde está haciéndolo. Nosotros tratamos de entender cuál es la lógica de nuestra ciudad y dar respuesta a lo que nos parece que tiene importancia. No me atrevería a dar consejo o decir los demás qué pueden hacer, pero lo que decías en torno a la sostenibilidad, ¿no?, cultural. Todo este alumnado amateur eso es la audiencia futura de los grandes espacios culturales. Y si tú consigues que la gente tenga interés en el hecho musical o dancístico y tienen una actividad dedicada a ello durante la semana y a lo largo de su vida, van a desarrollar un espíritu crítico que les va a llevar a ir como público a un concierto, a un ciclo, a un festival. Van a ser también la cantera activa de otras agrupaciones. Es decir, nuestro alumnado no solo toca en nuestras agrupaciones, canta en el Orfeón Donostiarra, o toca en la banda municipal de Rentería, que es el pueblo de al lado, o forma un grupo pequeño con los amigos del barrio y tocan en un garaje, hace música rock. Quiero decir, más allá de nuestra realidad, ellos amplifican y desarrollan en la misma ciudad con proyectos distintos de mayor o menor calado, pero siguen siendo agentes culturales en sí mismos, ¿no? Y están en la escuela o no, una vez que la abandonen también pueden desarrollar esa vida. Entonces, son público futuro, son cantera activa de otras agrupaciones, ¿por qué no? Y son incluso, ¿por qué no?, organizadores de futuros festivales. Porque con todo ese conocimiento y ese interés que han desarrollado y ese espíritu crítico, igual lo que ven y conocen hasta ahora les gusta, pero no tanto, y entienden que lo podrían hacer más a su manera. Se juntan una serie de personas con ideas parecidas y forman un nuevo festival. ¿Por qué no, no? Entonces, esa es la verdadera sostenibilidad, creo. Somos la escuela, podemos ser un eje entre la transmisión de la herencia cultural que tenemos y el futuro que viene, pues como somos elemento transmisor de todo eso, ¿no? Y ojalá, pues nos puedan contar personas pues, que gracias a que la experiencia que tuvieron con nosotros pues les ayudó a poder desarrollar luego una vida autónoma o colegiada con otra gente, pero para seguir en este mundo, ¿no? Cuando estás contando todo esto, cuando en las ocasiones que hemos charlado, o sea, imaginarme esos grandes espacios de auditorios, ¿no? Esas grandes orquestas, como compartimentos estancos, ¿no? De alguna manera se ha hecho un camino cada uno ¿no?, hacia un lado distinto, ¿no? Pero mirando hacia el futuro, ¿cómo ves la relación entre ese mundo amateur y el profesional? ¿Qué caminos, que ya los hay abiertos, de colaboración pueden abrirse? Yo creo que hay muchísimas oportunidades y desde luego trabajamos para la cohesión del propio sector también, ¿no? O sea, desde pequeñas reuniones para saber qué estamos haciendo unos y otros,
proyectos comunes entre distintas instituciones, el Conservatorio Profesional, el Conservatorio Superior, la Orquesta de Euskadi, tenemos aquí la Quincena Musical, el Festival de Jazz de San Sebastián. Tenemos una ciudad que culturalmente realmente tiene a pesar de ser una ciudad pequeña, pues realmente tiene un tejido, el Orfeón Donostiarra, que no me olvide, claro. Hay un tejido cultural amplio para lo pequeño que es la ciudad. Entonces, lo primero es que tiene que haber comunicación entre las distintas instituciones. Desde luego, desde nuestra posición, hacemos todo lo posible para que eso tenga lugar. Y luego también la figura del amateur, creemos que puede tener cabida en ese espacio profesional y además es muy bueno. Es decir, el amateur no se tiene que entender solo como, bueno, eso que no es profesional, ¿no? Eso que queda por debajo. Nosotros tenemos la bonita experiencia de que la Big Band de nuestra escuela en los últimos años ha participado en el Festival de Jazz de San Sebastián. Para nuestro alumnado, aproximarse a una producción real, profesional, por un día, verse en un escenario que está compartido esos días, claro, ellos no forman parte del mismo ciclo, ¿no?, de los grandes artistas internacionales, pero sí del cartel general del festival. La importancia que para nosotros tiene que podamos tener cabida ahí, entendiendo y conociendo cuál es nuestro lugar ahí también, pero la experiencia que para esta persona amateur tiene, sentirse realmente profesional en todos los sentidos durante un día, me parece que es una maravilla. Para el festival en sí, entender que más allá de las estrellas rutilantes que durante unos días pasan por la ciudad y maravillan con sus conciertos, también otro pequeño espacio, otras personas con una visión un poquito más, no lo sé, con otros quehaceres, porque son personas que tienen sus oficios, pero comparten una pasión común, que es juntarse 1 o 2 veces a la semana para ensayar. Creo que alimenta a todos, creo que todos nos podemos nutrir. Evidentemente, desde abajo, observar a los grandes y a los profesionales, y mucho que aprender de ellos, por supuesto, pero ya a la inversa. O sea, una gran estrella no tendrá nada que, por lo menos, observar, no sé si aprender, pero de una persona que sale del trabajo después de haber empleado 8 horas, haber dejado a sus 2 niños en el colegio y ir corriendo con el portatrajes para actuar con la mayor de sus ilusiones y sin exigir nada en el camino, solo ya está encantado de tocar. ¿No es algo que podrían aprender también algunas, no lo sé, estrellas? O sea, un poco de más humildad, pero normalidad, seguro. Entonces creo que se pueden alimentar los dos sectores y nutrir de muy buenas cosas. Con la Orquesta de Euskadi hemos podido colaborar en algún momento también, haciendo un proyecto común entre el alumnado de la escuela toca con músicos profesionales en el atril. Bueno, para nosotros evidentemente es un lujazo eso, pero entiendo que para un profesional que lleva 20 años sentado en el atril, de repente ver sentado al lado de una persona de, no sé, 14 años lleno de ilusión, le hará recordar quién era con 14 años y le retrotraerá a ciertos tiempos y supongo que le esbozará una sonrisa también y le hará el día más agradable que cualquier otro día de ensayo normal de la temporada de abono. Digo yo, no lo sé, pero me imagino que sí, ¿por qué no? Creo que se pueden alimentar prácticamente todos del sector más amplio de la música. Una visión transversal de conectar, de colaborar y de mirar hacia el futuro de forma conjunta es el único camino posible para hacer de este negocio deficitario, mal planteado así, sostenible, porque de deficitario nada, ¿no? No. Es probablemente que es una sociedad sin educación, que es una sociedad sin cultura, pues es muchísimo más rica que una sociedad con petróleo, con diamantes y con litio. Eso Sí, sin lugar a dudas. Superar esa visión utilitarista también, ¿no? De la música, es decir, ¿y de para qué te sirve? ¿No? O sea, pero no trabajas de ello. O sea, empleas mucho tiempo en eso, pero no te sirve para nada. Esa visión tan como utilitarista, ¿no? De para qué te sirve eso. Hombre, yo creo que va siendo tiempo de superarlo también, ¿no? Y nadie, creo que le pregunta a alguien cuando le dices, ¿vas al gimnasio 3 días a la semana? Y dice, ¿y eso para qué te sirve? No, se plantea, pues, ¿por qué asistir 3 veces a la semana a un ensayo con tus colegas tendría que tener esa visión? No se comprende. Yo creo que tenemos un amigo en común, Pachi, ¿no?, que nos conectó, sí. Pachi Arzumendi, al que quiero un montón.
y que durante la estancia de mi hijo Neil en Munguía, que tiene residencia ahí en Munguía, nos reencontramos después de Bajón, después de tantos años, y me invitó a ver una parte del ensayo de orquesta. Ajá. Y me presentó, contó algunas de mis proezas en la zona. Y nada, me pareció tan maravilloso ver el trabajo de Pachi con esa gente joven, no tan joven, mayor, y que tienen unas vidas tan distintas y unas profesiones tan diferentes, pero que en ese momento se produce la magia y se crea algo que el público, que el oyente, que el receptor recibe. Yo creo que sí, que trasciende. No solo la calidad artística, no solo la calidad artística eleva y trasciende al público, que sí, por supuesto. No seré yo quien critique las grandes interpretaciones de los grandes profesionales, por supuesto. Pero hay otra manera de trascender. Y yo creo que lo que estás diciendo es plenamente cierto. Y creo que en Durango, en Guecho, en Donosti, en Jerez de la Frontera, en Toledo o donde sea, esto se puede ver en cualquier escuela de música de España. Esa realidad es visible, solo hay que acercarse a verla, pero es más fácil que salgamos nosotros fuera a enseñarlo. Entonces, ahí radica un poco todo. Para cerrar esta, de verdad, fantástica charla contigo, te voy a pedir que te imagines un gran evento amateur, ¿no? Porque amateur no nos olvidemos. ¿De dónde viene la palabra amateur? Se me ocurre, sin saberlo, amar podría ser, ¿sí? Podría ser. Podría y es. Entonces, imagínate ese gran evento o un evento donde se pudiera encontrar todo ese tejido de actividad del mundo amateur, de música y danza. ¿Cómo te lo imaginas? ¡Wow! Algo macroevento, ¿no? Me lo estás planteando tal y como lo dices. Como tú te lo imagines. Es que quizá algo de no que tendríamos que pensar demasiado siempre en grandes cosas espectaculares, precisamente por lo que decías, si es que la trascendencia y la importancia de las pequeñas cosas, aprender a ver eso, a valorar los pequeños resultados, creo que es el camino que nos llevará seguro algún día a por qué no ver unas Olimpiadas de eso, ¿no? O sea, ¿por qué no vamos a ver unas Olimpiadas de las bandas y orquestas amateur de España juntas? Ojalá, pero tendrá que empezar porque todos sepamos valorar desde el pequeño ensayo del lunes a las 5 de la tarde, el día lluvioso, a la pequeña actuación en el auditorio de la escuela o en el teatro de la ciudad, o esa pequeña tournée que hacemos saliendo a la comunidad de al lado y hacemos un concierto, hacemos una comida y nos volvemos a casa todos contentos. Pues construir, yo me lo imagino así, la verdad. O sea, construyendo poco a poco, con mucha verdad, con ambición, pero medida. Por no confundir en el itinerario, porque si no creo que volveríamos a replicar cosas que ya se han hecho. Pues me parece maravilloso ese camino que planteas hacia ese gran evento final, que puede ser unas Olimpiadas, ¿no? Pues de verdad, Enecoitz, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Muchísimas gracias, igualmente. Desde Innovatorio, pues lo que vamos a intentar hacer con estas entrevistas y con esta difusión de estos valiosísimos ejemplos como el tuyo, es intentar hacer confluir el eje de la inclusión, de la innovación, del mundo amateur, de lo rural, bajo un paraguas de un todo y plantear alternativas, ¿no? Alternativas valiosas a esto tan poderoso como es la música y la danza. Muchísimas gracias. Muchas gracias
Muchísima suerte en el camino y ya sabes, nos encontraremos siempre en el camino con buenas Por supuesto. iniciativas. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes.